Dios los bendiga. Un saludo cordial ahí a todos ustedes que están conectados, la iglesia Compañerismo Familiar. Hoy, primeramente la gloria y la honra para el Señor Jesucristo. Segundo, ustedes como iglesia Compañerismo Familiar, quiero ser real y honesto con ustedes. Cada semana le mando un mensaje escrito a la hermana Karina y lo trato de reducirlo. Y Dios estaba enseñándome cosas por medio de su palabra para ayudar a la gente. Y pues mire, escribo y dije, no, ya mejor le llamé y digo, mejor lo voy a compartir ahí, ustedes escríbanlo, apúntenlo, que les ayude, que les sirva. Quiero decirles que con toda humildad de corazón, con todo el amor de Dios hacia ustedes, quiero compartirles siempre la palabra de Dios para ayudarlos, para edificarlos, para motivarlos. Y todo lo que comparto con ustedes está en la Biblia. Entonces vamos a ir para el libro de Génesis para comenzar. Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 19, y vamos a comenzar poniendo un fundamento nada más. Génesis 19, en el versículo 30. Hoy hasta le mandé un mensaje especial a mi hermano, el famoso Torito de la iglesia Compañerismo Familiar. Ayúdenme a explicarle ahí a la gente quién es el Torito. Pero en el libro de Génesis capítulo 19, en el versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo, tuvo temor de quedarse en Zoar.
y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Que el Señor Jesucristo nos ayude a compartir su palabra, que el Espíritu Santo me dé la gracia que siempre necesito y que el Espíritu les ilumine a ustedes también la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la cueva, la prisión y la tumba. La cueva, la prisión y la tumba. Por eso le dije a mi hermano el Torito que me alistara sus notas y sus plumas. Y ustedes también, iglesia, compañerismo familiar, la cueva, la prisión y la tumba. En estos tiempos que estamos viviendo ahorita aquí en Houston y alrededor del mundo, no podemos, ¿verdad? No podemos decir que no nos damos cuenta, no podemos decir que no miramos lo que está pasando alrededor de nosotros, porque esto está sucediendo, lo que está sucediendo está a la vista de todos. Así que una vez más, con toda humildad de corazón y con todo respeto, con el amor de Dios, solo quiero compartir la palabra para ayudarlos, para edificarlos, para motivarlos y para que estemos enfocados en el Señor Jesucristo primeramente. Quiero compartir la cueva, la prisión y la tumba. Entonces aquí vemos a manera de introducción cómo Lot deja un pueblo que se llamaba Zoar y se va a la montaña, y luego en la montaña encuentra una cueva y se mete en la cueva él y sus hijas, él y su generación. Escuche, él y su generación. Lot había salido de Sodoma y Gomorra porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y esa historia todos la sabemos, cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego. Pero Dios libró a Lot y a su familia. Pero la mujer de Lot volteó a ver atrás y se convirtió en estatua de sal. Y Lot le dice a los ángeles, le dice, déjenme ir a esta ciudad. Los ángeles le dicen, vete a la ciudad de Zoar. Pero cuando llega a la ciudad, dice el verso 30, dice, por el miedo, tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. El miedo, hermano, el miedo, el temor lo llevó a meterse en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces, el temor, cuando viene el temor, cuando viene el pánico, cuando viene todas esas cosas a molestar a la gente de Dios, ahorita escúcheme, no solo hay peligro en el mundo secular. Ahorita no solo la gente, por decirlo así, incrédula o pecadora, por decirlo así, ok, no estoy hablando para ofender a nadie, sino que estoy diciendo claro, no solo la gente que a veces oímos nosotros porque los tildan, no yo, sino que a veces usted oye que dice, no, el mundo secular, los pecadores, los que no tienen a Cristo, los que andan haciendo cosas malas, es lo que siempre oye, dice, ellos sí, pues están pagando el juicio de Dios. Quiero que sepa que hay peligro en los 2 lados de la moneda. Hay peligro en el mundo cristiano también, porque Lot era cristiano, Entonces, cuando Lot vio que su esposa se había convertido en estatua de sal, él se fue y se metió en una cueva, Las cuevas no son para la gente de Dios, las cuevas no es para que la gente de Dios viva así, encuevado. Y el peligro para el cristiano es que se vaya a dejar encuevar por el enemigo. Ese es el peligro en la vida cristiana. Iglesia, compañerismo familiar. Este es un mensaje especial que quiero compartir con ustedes, porque yo como pastor de la iglesia, compañerismo familiar, yo no quiero que nosotros nos vayamos a encuevar. Vamos a buscar la forma, la manera, cómo seguir sirviendo a Dios, cómo seguir adorando a Dios, cómo seguir alabando a Dios, cómo seguir glorificando a Dios.
Porque las cuevas no es para que la gente de Dios se vayan a meter ahí, porque meterse en una cueva es señal de que usted le está faltando fe, es señal, ¿sabe qué? De que uno está siendo vencido por el pánico, por el temor o por el miedo. Entonces el enemigo busca la forma como encuevar a la gente. Era bíblicamente, le estoy hablando de la Biblia. Bíblicamente, cuando la gente de Dios eran atacados por el enemigo, cuando la gente de Dios eran invadidos por el enemigo, cuando el enemigo venía a molestar a la gente de Dios, de cualquier clase de enemigos. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía muchos enemigos, los madianitas, los jebuseos, los saduceos y todos los más feos. Pero había muchos enemigos del pueblo de Dios que siempre buscaban cómo molestarlos, cómo atacarlos. Entonces el pueblo de Dios, este es el peligro. Escúcheme. Acuérdense que le estoy tratando de explicar los dos lados de la moneda. No solo la gente que no son cristianos están en peligro, sino también los cristianos pueden estar en peligro. Pero ahorita ustedes, compañerismo familiar, se van a dar cuenta de esta situación. Entonces, la gente de Dios corrían a encuevarse, a meterse en las cuevas, buscaban esa solución. Era algo normal para ellos ir a meterse en cuevas. Ahora estamos usando este pasaje de Génesis porque podemos mirar que desde el principio el libro de Génesis significa principios. Aquí vemos cómo este hombre, guiado por el temor, guiado por el miedo, buscó una cueva y esa cueva la hizo su casa, esa cueva la hizo su habitación. Miren lo que la Biblia dice. Y habitó en una cueva, la hizo su casa, la hizo su habitación, una cueva, él y sus dos hijas, él y su generación. Escuche, este es un peligro para el cristiano, porque si nos dejamos encuevar nosotros, ahorita estás encuevando a tu generación, a tus hijos, a tus hijas. Pero gloria a Dios que una vez más, hermanos, voy a ser lo más honesto que pueda. Está bien seguir todas las reglas de las leyes terrenales, seguir las instrucciones, pero no se vaya a dejar encuevar por el temor, ni por el miedo, ni por el pánico, porque si no va a encuevar también a su propia generación, y esa cueva se va a venir a ser su casa, esa cueva se puede venir a ser su habitación, su hogar, pero realmente, ¿sabe qué pasa? Las cuevas se comienzan a convertir en prisiones y se comienzan a convertir en cárceles. Cuando sin darse cuenta, su fe comienza a flaquear, su fe comienza a hacerse más poquita y crece más la duda, crece más la incredulidad. En una cueva solo hay oscuridad, solo hay desánimo, solo hay derrota, y si se encierra en ese mundo, si caemos en eso, y si solo eso va a ser nuestro ambiente, y si solo eso va a ser su mundo, ya en una cueva usted está diciendo: estoy derrotado, no tengo fe, tengo duda, estoy desanimado, aunque uno profese escrituras bíblicas, aunque uno diga que tiene 20 años de cristiano, pero si se deja encuevar, déjeme decirle que ahí en la cueva Lot era cristiano, pero estaba en la cueva, y Dios no quiere que nosotros vivamos en cuevas. Entonces le voy a ir dando poco a poco escrituras, y ahí usted va a saber qué seguir estudiando, ¿ok? Usted va a saber qué seguir estudiando. La cueva, escuche, primero era una cueva. En el libro de Josué, vamos a ir para el libro de Josué, en el capítulo, déjeme encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 10, Josué capítulo 10, en el versículo 16, Josué capítulo 10, versículo 16, ahí comenzamos.
Miren lo que dice la Biblia, dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Se escondieron los reyes en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, vayan, andad, dice, roden, dice, grandes piedras a la entrada de la cueva y pongan hombres junto a ella para que los guarden. Mírenme para acá un rato, mírenme para acá. La cueva donde se metieron estos reyes se vino a hacer una prisión para ellos, se vino a hacer una cárcel. Ellos estaban vivos adentro de la cueva, pero Josué mandó que les pusieran unas piedras ahí a esa cueva. Los reyes estaban vivos en este día, mi hermano. La Biblia dice que usted y yo, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Escúcheme. O sea que las cuevas no es para la gente de Dios. Aquí Josué puso al enemigo en una cueva. No fue que a Josué lo pusieron en una cueva, fue Josué. Él puso al enemigo en una cueva. Aunque el enemigo era grande porque eran reyes, tenían poder, tenían autoridad ellos. Pero Josué dijo, esos reyes son enemigos. Dijo, las cuevas son para los enemigos. Dijo, enciérrenos en la cueva, pónganles piedras y pónganles guardias ahí. Dijo, que los cuiden para que no se salgan. Y si se quieren salir, dijo, ustedes los van a cuidar. Miren los dos lados de la moneda. Las cuevas no es para la gente de Dios, ¿ok? Porque la cueva se convierte en cárcel, se convierte en prisión, se convierte en oscuridad. Ya no brilla la luz de Dios. Entonces, escúcheme, usted y yo no fuimos para que viviéramos en cuevas. Usted tiene que, al contrario, usted tiene que mejor encuevar usted al enemigo, porque hay un peligro grande que la cueva se convierta en prisión. Si usted y yo nos dejamos encuevar y nos mantenemos en esas cuevas por mucho tiempo, esa cueva se va a venir a convertir en una prisión, se va a venir a convertir en una oscuridad en la vida de la gente. Entonces depende de nosotros, si nosotros no nos dejamos encuevar, no vamos a hacer ninguna cosa indebida, no vamos a hacer ninguna cosa que fuera de orden, sino espero explicarme. Puede uno seguir todas las instrucciones que sean, pero no se puede dejar encuevar, porque si uno se deja encuevar se va a convertir en prisión, se va a convertir en cárcel, y va a flaquear su fe, la fe se viene para abajo, se levanta la duda, solo hay oscuridad, desánimo, derrota, y se encierra uno en ese mundo. Cuando la cueva viene a convertirse en una prisión, hermano, la cueva pensaban que era una protección, pero se vino a convertir en prisión. La cueva pensaban que era un lugar de seguridad, pero se puede venir a ser una cárcel. Ahora ahí, miren, si ya no dije más, iglesia, compañerismo familiar, acuérdese de esto, apunte esto. Miedo, escúcheme, Torito, por favor. Hagan un estudio bíblico ustedes de esto que les estoy compartiendo. Si usted se fija todas las notas que tengo que levantar, porque de todo esto yo quería hacer un devocional que siempre el hermano a una hermana, pero no puedo. Dios trata conmigo y dice, mejor compártelo, háblalo, y que ellos agarren sus notas. Es para ayudarlos, no se dejen encuevar. Ustedes no son cualquier cosa, son reyes, son sacerdotes. Yo no los estoy encuevando, yo los estoy enseñando que se enfoquen en Cristo, se enfoquen en el poder de Dios, que confiemos en Dios, que confiemos en Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes, ser precavido y estar lleno de miedo y de temor. Entonces, mi punto que le quiero decir es que apunte esto, mire, miedo es fe en el enemigo. Miedo es fe en el enemigo. Temor es creer más en el enemigo.
Jesus Christ. Temor es creer más en el enemigo que en Dios. Miedo es fe en el más fe en el enemigo que en el poder del Señor Jesucristo. Pánico es un cuarto oscuro donde se desarrolla todo lo negativo. Pánico es un cuarto oscuro donde se desarrolla todo lo negativo. Y el pánico oscurece la realidad de Dios. El pánico oscurece la realidad de Dios, hermano, el poderoso Dios. Dios quiere que nosotros mejor descubramos quién es Dios. No, Dios quiere iluminarse a nosotros. Él quiere enseñarse que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es fuerte. Que Él es como dicen en inglés, amazing God, un amazing God, ¿ok? Es lo que Dios quiere que nosotros descubramos, pero si nosotros queremos, hermano, vamos a unirnos. Únanse, iglesia, compañerismo familiar conmigo en esa oración, en ese enfoque. Dios mío, manifiéstate poderosamente, manifiéstate de a de veras, Señor. Yo como pastor no quiero que vayan a vivir encuevados del temor, del miedo, del pánico, no, de la angustia. No, mis hermanos. Vamos a confiar en Dios, vamos a que la cueva no se vaya a hacer una prisión, que la cueva no se vaya a hacer una cárcel. Cuando la cueva se hace una prisión, cuando la cueva se hace una cárcel, ¿sabe qué? Después es un peligro porque se convierte en una tumba. Todavía es más peligroso porque se convierte en una tumba, y una tumba es para enterrar muertos. Una tumba es para enterrar algo que ya no sirve para nada, que ya no va a resucitar para nada. Una tumba es para enterrar muertos. En el mismo libro de Josué, acuérdese, Josué dijo, encierren a los reyes, Josué dijo, y pónganle piedras y unos guardias ahí, dijo, las cuevas no son para los cristianos, la cueva es para el enemigo que vive encuevado, pero el cristiano no. Estoy hablando espiritualmente, ¿ok? En el mismo capítulo de Josué, capítulo 10, en el versículo 20 dice, y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas, verso 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviera su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Dice el verso 22, entonces dijo Josué, abran la entrada de la cueva y saquen de ella a los 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamut, al rey de Lequis, al rey de Eglón, verso 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y les dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, dice, acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Verso 25, ahí paramos. Y Josué les dijo, no tengan miedo, les dijo, ni se atemoricen. No se atemoricen, dice, sean fuertes y valientes, dice, así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelean. Miren lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Les estoy compartiendo la Biblia. Dice que Josué le dijo, miren, Dios puede hacer esto con sus enemigos. ¿Cuál enemigo es el que usted está peleando ahorita? ¿O cuál es el enemigo
que le han dicho que debe de pelear. Oiga, será la enfermedad, será el temor, será la angustia, será la preocupación. Dice, ponga su pie. ¿Cuántas veces allá en la iglesia, cuántas veces yo oí que la gente hasta los ponían a cantar, a que gritaran y dijeran, el diablo está pisado, pisado, pisado? De veras, el diablo está pisado. Hello, alguien en casa. Y me acuerdo, hermano, cuando nos ponían a cantar aquel canto que decía, el enemigo está debajo de sus pies, hágale así, mire, hágale así. Ok, está bueno, pero llega el momento que Dios dice, no quiero que se quede solo en un canto, no quiero que se quede solo en un dicho, dice Dios. Quiero que ustedes lo hagan una realidad, dice, háganlo una realidad, dice. El enemigo, dijo Josué, pongan su pie sobre el enemigo, dijo, pongan su pie sobre el enemigo. La Biblia dice que Cristo le dio poder, autoridad, dice, para hollar, para pisar, sobre todo cosa maligna que quiera venir, hermano. Entonces le estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Josué dijo, esto es lo que Dios va a hacer, dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para deshacer a nuestros enemigos? ¿Cuántos de ustedes, iglesia, compañerismo familiar, tenemos que creer que Dios tiene poder para deshacer a nuestros enemigos? En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, la gente obedecieron. La gente dijo, Josué, agarren este retrato, dijo Josué, así va a ser Dios. Seguimos leyendo en el versículo 26, dice, y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Verso 27, y cuando el sol se iba a poner, o sea en la tarde, cuando ya se iba a meter el sol, dice, mandó Josué que los quitaran de los maderos y los echaran en la cueva donde se habían escondido. La cueva donde estaban escondidos ahora se volvió una tumba. Ahora se volvió una tumba, dijo Josué. Ahí en la cueva donde estaban escondidos, dijo, ahí dijo, ahora métanlos, dijo, ahí mismo. Dice el verso, dice, y cuando el sol, verso 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitaran de los maderos y los echaran en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. La cueva, la prisión y la tumba. La cueva se puede venir a ser una prisión. La prisión donde estaban los reyes ahora era su tumba. Ahí los enterraron. Hermanos, quiero decirles algo. Muchos de ustedes tienen dones, talentos, habilidades. Si permitimos que la prisión se haga una tumba, ahí en esa tumba, hermanos, se van a morir sus dones, se pueden morir sus talentos, sus habilidades. Hay mucha gente que están vivos físicamente. No estoy hablando estoy hablando espiritualmente, ¿ok? Mucha gente pueden ser cristianos, pueden saber la Biblia, pero quiero decirle que si sus dones, sus talentos, sus habilidades, hermano, los mete en una tumba, ¿sabe qué? Ahí se va a morir el plan, el propósito de Dios. No, eso no es así. El plan de Dios sigue para su vida. El propósito de Dios sigue para sus vidas. ¿Dónde? Tenemos que buscar la forma, la manera. ¿Cómo, hermano, desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades? Tenemos que buscar la forma cómo seguir adelante, cómo seguir viviendo, no sobreviviendo, sino cómo seguir viviendo en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Cómo seguir viviendo, no sobreviviendo. Acuérdese, dijo Josué, esa tumba, dijo, esa cueva, dijo, donde se encerraron, ellos creyeron que esa era su lugar de protección, dijo.
se hizo su cárcel. Dijo, y ahora los saco, los mato y ahora los entierro en la misma cueva donde estaban. Dijo, ahí se quedan enterrados. No, Dios no quiere que nosotros, como sus hijos, como su gente, las cuevas no son para nosotros, ¿ok? Las cuevas no son para nosotros. Mis hermanos, ahí apúntenle, díganle a nuestros hermanos cristianos, no le hace qué reglas tengamos que seguir, pero ¿sabe qué? Tenemos que mirar. Espero explicarme que Dios no quiere que se muera su plan, su propósito divino, que Dios no quiere que vivamos en cuevas, hermano. Dios quiere que sigamos fluyendo en su espíritu, en su poder, que sigamos fluyendo, hermanos, ¿sabe qué? En su plan, en su propósito. Entonces, vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 18. El primer libro de los Reyes, capítulo 18. Imagínense cómo puedo hacer yo para compartir con un devocional. A veces esto mejor se los hago así. Esto es, nosotros somos espontáneos. Gracias, hermanos. Karina, Roxana, Berta y todos ustedes, hermana Ana y los de la iglesia, compañerismo familiar. No sé quiénes están conectados ahí ahorita porque ustedes me pueden ver a mí, pero yo no los puedo ver a ustedes. Pero ustedes agarren este mensaje, hermano, agárrenlo personal y ayuden a otros que miren, que tal vez están encerrados. No sé, hay que orar por ellos, hay que hablar con ellos, pero hay que hacer algo, si lo permiten. Si no, ahí se van a morir. Esa cueva se puede convertir en prisión, esa prisión se puede convertir en tumba, y ahí se mueren ellos y sus generaciones. Pero bueno, sigamos. Dice la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria. Note lo que dice, había gran calamidad. El hambre era grande en Samaria. Verso 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Era un hombre cristiano. Abdías era hombre cristiano. Verso que sigue dice, verso 4. Dice, era temeroso de Jehová porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Escuche, les dije que esto solo es una estructura, una base, una guía para que usted siga estudiando, para que ustedes sigan escudriñando la Biblia. Abdías era un cristiano, hermano, un hombre de Dios. En su bueno, al menos él hizo algo. Dice que escondió a 100 profetas en cuevas y los mantuvo con pan y agua. Cuando la ciudad estaba en gran calamidad, cuando la ciudad estaba en problemas, cuando la ciudad estaba en oscuridad, cuando la ciudad estaba en sufrimiento, habían 100 profetas escondidos en cuevas. Cuando era tiempo de que ellos se pararan, se levantaran, si eran hombres de Dios, si eran hombres que se iban a dejar por Dios, era tiempo. Por eso estaba la calamidad, para que ellos se levantaran. Pero ellos se escondieron y solo estaban, mire, a pan y agua, que tal vez tenían dones, tal vez tenían talentos, tal vez tenían habilidades. Pero ¿qué sucedió? Aún, mire, un hombre de Dios te puede poner en cuevas, porque Abdías era un hombre de Dios. Abdías dijo, no, pues lo van a meter, mejor escóndanse. Y ahí les va pan y agua, 50 aquí y 50 allá. Y ahí los dejó. Mire, cuando Dios miró la calamidad, cuando Dios miró el hambre, Dios dijo, pues ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los que estaban ahí? Pero encontró a Elías. Y cuando encontró a Elías, hermano, dijo a Elías, bueno, pues te toca a ti, ve tú, le dijo a Elías, pues
Los demás están en cuevas cuando la ciudad está en problemas, cuando la gente está en situaciones difíciles. Dijo, alguien tiene que hablarles una palabra de ánimo, de aliento, de acuerdo a la palabra de Dios, darles una guianza, orar por ellos. No sé, hermano, pero la cosa es que en estos tiempos estamos viviendo las cosas similares, hermano, y dice Dios, ahí está un Elías, ahí entre ustedes hay un Elías, hermano, ahí entre ustedes, y tal vez si hay alguien mirándome y sientes que te han puesto en cuevas, y sientes que tus dones están siendo estorbados, parados, yo quiero animarlos que salgamos de esas cuevas, salgamos de esas situaciones, de esos comportamientos, y digamos, en el nombre de Jesús, vamos a hablar las buenas noticias, vamos a ponernos de acuerdo a hablar sanidad divina, protección divina, el poder de Dios. Pero bueno, mejor les sigo porque solo era un devocional que quería compartir con ustedes hoy. En tiempos difíciles se tenían que haber levantado, pero antes de seguir adelante quiero dejar claro esto, y siempre les digo, si tienen dudas, preguntas, llámenme con confianza, porque yo no les voy a enseñar nada más así, y si tiene una pregunta, no le pregunte a nadie más, pregúnteme a mí, porque yo fui el que le enseñé esto, llámeme a mí. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Tal vez usted escuchó alguna vez que Elías se había metido en una cueva, y oí un mensaje yo que decía que de las cuevas salen los profetas. No, Elías, cuando él se metió a la cueva, él ya era profeta. Él se metió en una cueva, pero cuando se metió en la cueva, Dios trató con él y salió en otro nivel. Él ya no salió como profeta, él salió como ungidor. Un tiempo atrás les compartí esto cuando les enseñé cómo usar el aceite en sus casas. Me acuerdo que les dije, salga a otro nivel. Elías salió de la cueva en otro nivel. Él ya no salió como profeta, él ya era profeta, pero salió como ungidor. Dios le dijo, me unges a Jehú y me unges a Eliseo, le dijo. Así que nomás estoy aclarando esto para que usted se acuerde que salió Elías en otro nivel, salió en otro nivel. Eso no estaba en mis notas, ¿ok? Pero eso va de gratis en esta tarde. El mensaje realmente quería decirles esto, ¿verdad? Esto es el mensaje, que Dios en estos tiempos es cuando más quiere enseñarse poderoso, hermano. Dios en estos tiempos difíciles es cuando no hay pan, Él dice hay pan. Cuando solo hay un puñado de harina, Dios dice la harina yo la puedo multiplicar. Cuando no ha llovido, Dios dice ve y dile que va a llover y va a llover. Cuando el pueblo, hermano, venían y con su necesidad, Dios decía, ahora en medio de esta calamidad yo me voy a manifestar, yo los voy a sanar. Le decía a Moisés, levanta una culebra y los que miren al cielo serán sanos. Así que en estos tiempos es donde Dios también se quiere mover, manifestar, extender su poder, su mano. Y ahora es cuando tiene que salir los dones, los talentos, las habilidades de nosotros, cada uno de nosotros. Reyes y sacerdotes son ustedes que están ahí de acuerdo a la palabra de Dios en tiempos difíciles. El pueblo de Israel lo vamos a dejar en paz y vamos a tomar esta palabra para nosotros, cada uno de nosotros. En el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. El libro de los Jueces está después de Josué, ¿ok? El libro de los Jueces, capítulo 6, el versículo 1 y 2. Jueces, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, 6, dice 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Deme un minuto de su tiempo.
quiero terminar con esto. Cuando se acostumbra, cuando la gente se acostumbra, la costumbre, hermano, es duro. Se acostumbran. Los israelitas, mire hasta dónde vamos ya en el libro de los jueces. Empezamos en Génesis, Josué, Reyes, y luego en el libro de los jueces. Se acostumbraron. Cada vez que venía el enemigo, corrían a las cuevas. Cada vez que venían tiempos difíciles, corrían a las cuevas. Cada vez que venían tiempos duros, corrían a las cuevas. Se olvidaban del poder de Dios. Dios no quiere que nos olvidemos de su poder. Dios no quiere que nos olvidemos de su grandeza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hermano. No estamos haciendo nada religioso, ni estamos como quebrando leyes. Sí es bueno seguir todas las recomendaciones, lávese sus manos, no vaya a comer sucio, báñese. Estará difícil eso. Si usted se siente con síntomas de gripa, dice aléjese, acuérdese de su suegra. Suegra en árabe se dice aléjala. Suegra en árabe se dice aléjala. El que lo entendió, ahí se lo explica. Al que no lo entendió, yo no me río porque pues no sé si usted se está riendo, pero dice nomás aléjala, aléjate. Toma precauciones, pero no te encueves. Si se acostumbran, se acostumbraron. Aquí usted va a mirar, no ahorita, otro día, pero les digo esto para que usted siga estudiando. Dios vuelve a venir una vez más y encuentra a un hombre que se llamaba Gedeón. No sé si porque tenía mal olor en los pies le pusieron así, pero bueno, eso es otro tema. Y viene Dios y le dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Tú eres un varón esforzado y valiente en medio de la calamidad, en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de la destrucción. Viene Dios y le dice, tú eres un hombre, un varón esforzado y valiente. Porque los hijos de Israel estaban encuevados. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Y busqué este verso porque está un poquito más entendible. Los demás también, nada más que tiene que leer más Biblia para poder decir el punto que uno quiere decir. Pero aquí de una vez dice el punto. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice, acuérdense de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdense, mírenme para acá, acuérdense. Les estaba hablando de la cueva, la prisión y la tumba. Acuérdese, dígale al que está a su lado, acuérdate de Cristo Jesús. Acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de Jesús. Escuche. La Biblia dice que en estos tiempos tenemos que recordarnos de Cristo Jesús, que Él se levantó de los muertos. El poder de la iglesia está en creer en la resurrección de Jesús. El poder de ustedes, compañerismo familiar, está en que ustedes crean en que Cristo Jesús no se quedó en una cueva. Cristo Jesús no se encerró en una cueva. Cristo Jesús no murió en una cueva. Cristo Jesús salió de esa cueva, salió glorioso, salió poderoso, salió resucitado. El poder de la iglesia, el poder de nosotros los cristianos está en creer en que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario Él fue crucificado, ahí murió, ahí fue clavado de sus manos, de sus pies. Ahí una lanza atravesó su costado y con una corona
corona de espinas puesta sobre su cabeza. Ahí derramó toda su sangre. Tiene que creer eso. Eso es el poder del cristiano, el poder de la iglesia. Pero tiene que creer que Él fue sepultado. Él fue metido ahí en esa cueva. ¿Y sabe para qué fue metido Él ahí en esa cueva? Para que usted no sea metido en cuevas. Está hablando espiritualmente. Si Cristo Jesús fue metido ahí, es para que usted no sea metido en cuevas. Y si Cristo salió de esa tumba glorioso, Cristo Jesús, desde Pablo le decía a Timoteo, yo me siento en este día, me siento como que yo tuviera los zapatos de Pablo, diciéndole a la gente de compañerismo familiar y todos los que están ahí conectados: acuérdense de Jesús. Acuérdense que ni la tumba lo pudo detener. Acuérdense del Señor Jesucristo, que ni la tumba lo pudo parar. Tenía una adoración. Acuérdense de Jesús en este día. La cueva se hace prisión, se hace una tumba. Y eso no es para los cristianos, eso no es para nosotros. Dios quiere que enseñemos el poder de la resurrección. Enseñe el poder de la resurrección. Los amo en Cristo. Ayúdenme a regar la voz, a correr la voz. Ayúdenme ustedes a seguir estudiando eso. Y apliquémoslo a nuestra vida. Hay que vivir, no solo sobrevivir, hay que vivir. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, clamo tu sangre preciosa sobre mis hermanos que están ahí conectados. Padre, clamo tu preciosa sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Padre, el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos, el poder de la resurrección, Padre, que se haga una realidad en mi vida, en la vida de la gente que están ahí, Padre. Que la palabra de Dios se haga hueso en sus huesos. Que la palabra de Dios se haga carne en sus carnes. Que la sangre de Cristo corra por nuestras venas, Padre. Pongo a cada uno en tus manos, Señor. Padre mío, ayúdanos a vivir creyendo en ti, confiando en ti y dependiendo en ti, Padre, para tu gloria, para tu honra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos míos, los amo. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes. El domingo tenemos servicio. El domingo tenemos servicio. Que Dios los bendiga.